Bueno, hoy por hoy, la humanidad quiere estar conectada y quiere estar conectada de una u otra manera con diferentes situaciones. Entonces, qué bueno tomar la decisión de estar conectados con la gran comisión. Ese es el tema para este día. Conectados con la gran comisión. Y desde el primer comienzo, que el hombre cayó, el hombre desobedeció, inmediatamente Dios puso en marcha el plan para la salvación de la humanidad. Y desde ahí entonces en su corazón está que todo aquel que es hijo de Dios, que todo aquel que se arrepiente, que todo aquel que cree, que todo aquel que es salvo, pues tenga en su corazón el mismo propósito que está consagrado en las Sagradas Escrituras, y es proclamar las buenas nuevas para que las personas sean salvas. En el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, el Señor empieza ahí a hablar de esto posteriormente a la caída de Adán y Eva, cuando lo vemos en Génesis 3:15, que el Señor dice que Él le dirá en el calcañar y tú le darás por la cabeza, palabra no, palabra menos. Y luego ya el Señor empieza por su pueblo escogido y empieza con Abraham. Y dice el versículo 1 en el capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a partir de ahí, pues el Señor más que nunca reafirma que tanto usted como yo, nuestras familias, estamos metidos dentro del plan de Dios. Entonces, ¿cuántos somos hijos de Dios de los que estamos aquí? ¿Y por qué somos hijos de Dios? A ver, alguien que me diga, ¿por qué somos hijos de Dios? Porque ya lo acepté y lo recibí en mi corazón como dueño y salvador de mi vida. Ok. Juan 1:12. ¿Y qué más? ¿Qué más sucedió después de eso? Haber creído, haberlo recibido, ¿qué más? ¿Qué hice yo? Algo muy importante. Obediencia. Haber nacido de nuevo. ¿Saben qué? Me arrepentí. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Por eso las primeras palabras de Juan el Bautista fue: arrepentíos. Las primeras palabras del Señor Jesucristo cuando inició su ministerio fue: arrepentíos. Y las primeras palabras de los apóstoles fueron: arrepentíos. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepintieron. Luego es importante tener eso hoy como una verdad para nuestras vidas: el arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, tenemos que analizar si verdaderamente somos hijos de Dios o no lo somos. Y si somos hijos de Dios, nos hemos arrepentido, hemos creído, lo hemos aceptado como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros necesariamente el fruto que debemos tener es estar conectados con la gran comisión. Si yo no estoy conectado con la gran comisión, yo tengo que estar reflexionando qué está pasando conmigo. Enfáticamente se afirma que Dios es el que inicia el acto especial de su plan de salvación para la humanidad. Dios Padre inicia, y por eso nos envía a su Hijo Jesucristo. Él, en lugar de abandonar a la humanidad en su pecado, ha usado y seguirá usando hombres y mujeres a través de la historia, y como nos narran las Sagradas Escrituras, para que se comunique el plan de salvación. Y como lo vimos ahí en Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren
bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros estamos incluidos ahí y no podemos ser egoístas de impedir que a través de nuestras vidas esa promesa se siga propagando y siga avanzando en la humanidad. Cada llamado de Dios tiene condiciones específicas, pero todos ellos demandan una obediencia completa y radical. El llamado también implica pruebas que se presentan en toda clase de circunstancias. ¿Quién no tiene pruebas en la vida? ¿Por cuántas cosas pasamos durante el proceso de nuestra vida? Yo por eso muchas personas dicen, ¿para qué leer el Antiguo Testamento? Vayamos al Nuevo Testamento nomás. Pero es que el Antiguo Testamento nos vemos consagrados nosotros como el pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo duro de servir, un pueblo que duró 40 años en el desierto para poder alcanzar la tierra prometida. ¿Cuántos años de vida llevamos nosotros? No sé cuántos, unos llevan 30, 20, quizá otros llevan 50, otros más de los 60, otros más de los 70. La pregunta de esta mañana es: ¿cuánto llevo yo caminando en el desierto por X o Y circunstancia en mi vida? Y todavía no he visto la tierra prometida. Simplemente ¿por qué? Porque soy rebelde, porque soy duro de servicio. Y realmente no le he permitido al Señor doblegarme, meterme en su mano para que me gruña y haberme arrepentido y pasar a un siguiente nivel. Así que las circunstancias que vienen a nuestra vida nos enseñan a depender de Dios. Y esas circunstancias, esas experiencias en la vida que nos llegan, es para que sencillamente, muchas veces porque nosotros las propiciamos, otras porque factores externos nos llegan, pero otras porque Dios las permite sencillamente porque nos va a colocar en nuestro camino personas que van a pasar por las mismas circunstancias. ¿Y quién más que usted y yo, que con pleno conocimiento de causa, razonamiento, y habiendo pasado por eso, podamos hablarle a las personas de lo que hizo Dios con nosotros? Así que la circunstancia que usted tiene en estos momentos, o que haya pasado, es porque Dios quiere usarlo en esa proclamación de esas buenas nuevas, y que usted acepte ese llamado de ser ese embajador de Cristo en el planeta Tierra. Algo que nunca se nos debe olvidar entonces es que en medio de todas las demandas y en medio de todos los momentos de crisis que pasamos, los compromisos que tenemos es que Dios es fiel para con nosotros y estarnos ahí cuidando para glorificar su nombre. Hay demandas entonces en la Gran Comisión. La primera demanda es en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Cuál es esa demanda que nosotros tenemos en la Gran Comisión en nuestra relación con Dios? Nunca entonces nosotros debemos pensar o pasar por alto que todo lo que nosotros hagamos pues sencillamente depende de esa relación que nosotros tengamos con Dios. Así que lo primero que debemos tener es que nosotros debemos tener una dependencia genuina de Él. Una dependencia genuina de Él. Jeremías 33:3, ¿alguien se lo sabe de memoria? Yo creo que es el teléfono directo para Dios, entre nosotros y Dios. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? Muy bien. Queremos conocer esas cosas grandes y ocultas, de pronto las personas que el Señor coloca en nuestro entorno. ¿Qué debemos hacer entonces para proclamar esas buenas nuevas e ir a llevarle lo que Dios quiere comunicarle a esa persona, lo que Dios sabe que esa persona necesita, y que a través de su boca lo va a usar para que esa persona se arrepienta y crea en Él? ¿Qué debemos hacer? Clamarle a Él de día y de noche, depender absolutamente de Él, únicamente de Él. Y eso entonces nos da la seguridad de que cuando estamos nosotros conectados con el Espíritu Santo para ser esos portadores de las buenas nuevas, pues sencillamente vamos a estar seguros de que nosotros no somos los que vamos a hablar, es el Espíritu Santo que va a hablar a través de usted y va a hablar a través de mi vida. Eso me da esa seguridad de que es Dios a través de nuestras vidas el que va a hablar.
Pero también debemos estar convencidos de quién es el que a mí me ha puesto para proclamar las buenas nuevas. Porque muchas veces nos equivocamos sencillamente porque creemos que es un llamado de un hombre, de alguien en particular. Hoy podrían ustedes estar pensando que es un llamado de Jairo que está predicando sobre eso, y es Jairo el que nos está comunicando, esto es un llamado de Jairo. Y porque Jairo lo dijo, entonces yo lo voy a hacer. Otras personas de pronto están pensando en que voy a conseguir un favor, es que si yo voy a llevar las buenas nuevas a aquella persona, más adelante esa persona de pronto me puede bendecir. Lo más importante en esto es que el llamado es de Dios, porque sale de su propio corazón el que usted y yo seamos esos embajadores y esos proclamadores de las buenas nuevas, que nos dejemos usar por Él para la extensión de su reino. Y otros de pronto están pensando, no, es que si yo soy el portador de las buenas nuevas, hoy se lo comunico a personas importantes, entonces todo el mundo me va a conocer y yo voy a estar en el estrado y todo el mundo va a decir, es que mire, este sí sabe hacerlo. Y van a venir a mí a que oren por mí, van a venir a mí para que realmente yo pueda ver la manifestación de la gloria de Dios. Todo eso sucede en la vida del ser humano, ¿saben? Porque corazón engañoso y perverso es el que nosotros tenemos, ni siquiera nosotros nos conocemos como somos. Y la prueba está muy sencillamente en algo particular que suceda y que de pronto alguien vino y nos preguntó, ¿usted qué haría si, por ejemplo, un ser querido, una persona llegada a usted, le lleguen a dar la comunicación de que tiene una enfermedad terminal? ¿Usted qué haría? Y unos dirían, yo me postraría de rodillas y lloraría al Señor. Otro diría, yo ayunaría. Y otro diría, yo lo acompañaría. Otro diría, yo estaría presente, yo le estaría sirviendo. Pero en el momento que sucede, estamos haciendo algo diferente a la respuesta que dimos. Sencillamente porque el corazón es engañoso y perverso, no lo sabemos. Solo en el momento que suceden las cosas es que nosotros actuamos. A mí me gusta ver los reality de televisión para ver el comportamiento del ser humano. Y cuando ustedes, yo creo que la gran mayoría ve los realities o han visto algún reality, vemos la circunstancia de esa persona diciendo, hablando, juzgando, prejuzgando o creyendo algo de la otra persona. Pero cuando le sucede a esa persona, eso mismo que le sucedió, resulta que está actuando de una manera diferente. Y habiendo juzgado, habiendo dicho cómo iba a actuar, y resulta que no fue así. Eso somos nosotros. Por eso que es importante que tengamos muy claro que la gran comisión es de Dios. Y lo quiere hacer a través de usted y a través de mí. Es únicamente de Dios. Y si nosotros estamos convencidos de eso, realmente lo vamos a hacer como Dios manda en su bendita palabra. De lo contrario, lo vamos a hacer es a nuestra manera. Dentro de esas demandas en cuanto a la relación con Dios, primero, una dependencia genuina en Él. Segundo, es una vida consagrada. ¿Y qué quiere decir una vida consagrada? Una vida apartada del pecado. Una vida que aborrece el mal, una vida que resiste al diablo, una vida que se coloca y se reviste del nuevo hombre y el viejo hombre lo deja atrás. Innumerables entonces son las personas que pasan por alto la consagración al Señor. Efesios 4:24, Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego, esa vida consagrada implica vivir apartados del pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, yo sé que muchos se lo saben de memoria. ¿Quién me dice quiere que dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17? De manera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que han pasado,
y todas fueron hechas nuevas. Si eso es una verdad para mí, yo no debo decir mentiras, yo no debo tener inmoralidad sexual, yo no debo desear el mal para mi prójimo, yo no debo robar, yo no debo hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, yo debo estar sometido a la voluntad del Señor. Entonces, una vida consagrada a Dios es una vida apartada del pecado, aborreciendo la maldad. Pero una vida consagrada a Dios también decide colocar a Dios en primer lugar. ¿Por encima de qué? ¿Qué quiere decir en primer lugar? Por encima de todo y en todo. Ahí es cuando uno entiende la palabra de Dios que dice que cuando uno decide entregarle su corazón al Señor, decide arrepentirse, decide nacer de nuevo, de pronto va a tener problemas con la misma familia, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas con los vecinos. Y uno se da cuenta de eso. Cuando el hombre llega y el esposo llega y la esposa no llega, pues sencillamente hay una fricción por ese dogma de fe que se ha tomado en ese momento. Cuando los padres llegan pero los hijos no llegan, también una fricción en el hogar por eso. Y así sucesivamente en los trabajos, cuando uno realmente nace de nuevo y las personas no comprenden y no quieren y no aceptan lo que uno tiene, pues también va a tener dificultades en medio del trabajo. ¿Y quién no lo ha tenido? Lo hemos tenido. Sencillamente eso es lo que quiere decir colocar a Dios en primer lugar. Debemos tomar esa conciencia de colocar a Dios en primer lugar. Pero además de tener una demanda en cuanto a la relación con Dios, también tenemos una demanda en cuanto a la relación con los demás. Y ahí es donde está enfocado en el corazón del Señor Jesucristo la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20, la palabra de Dios dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor desea con todo su corazón que eso que Él tiene en su corazón, que Él tiene en su voluntad, pues que la misma iglesia lo tome en su corazón y lo lleve a la acción, la gran comisión. Han pasado los tiempos y seguirán pasando. La palabra de Dios dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y dentro de esos obreros está usted y estoy yo. Y debemos aceptar esa gran comisión. Uno de los factores primordiales por los cuales la iglesia no se mueve en la gran comisión es porque quizá ha pensado que ese mandato es únicamente para los líderes y los pastores de una iglesia. Para los miembros de las demás iglesias, sencillamente ese no es el mandato, y es ahí donde está la gran equivocación. El día que usted aceptó recibir al Señor Jesucristo como su Señor, su Salvador, se arrepintió y empezó a caminar con Él y se convierte en un discípulo del Señor, en usted debe haber la gran necesidad de no quedarse callado y de comunicar las buenas nuevas. Debemos hacernos una pregunta y respóndasela a usted. No me la responda en estos momentos, respóndasela a usted. ¿Cuántos años lleva conociendo del Señor? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿usted puede escribir en una hojita a través de su vida Dios lo ha usado para cuántas personas
habiendo comunicado y proclamado las buenas nuevas a través de su vida. ¿Cuántas personas usted puede escribir y usted decir, yo proclamé las buenas nuevas, hablé del Señor, hablé del plan de salvación a fulano, a sutano, a mengarejo? Bueno, podríamos hacer ese ejercicio. Independientemente de que la persona lo haya recibido o no lo haya recibido, se esté congregando, no se esté congregando, que de pronto vino, se retiró y que de pronto usted ahora lo ve en otra congregación, pero lo ve que está metido en el cuento del Señor. Independientemente de eso, lo más importante es, si yo puedo tomar una hoja, un papel y un lápiz y escribir, gracias Señor, porque fui portador, porque me dejé de usar por ti para tal y tal persona. Yo hoy puedo decir que esa persona está ahí porque yo, Señor, te dije sí. Importante pregunta, pero la contestemos nosotros mismos. Porque si yo no puedo escribir nada de eso, debemos estar reflexionando sobre ese tema. Entonces, dentro de esa demanda en cuanto a la relación con los demás, nosotros debemos sentir un dolor profundo por las personas sin Cristo. En Marcos capítulo 6, versículo 34, la palabra de Dios dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Si en mí está, en mi corazón está el proclamar las buenas nuevas, el llevar la gran comisión, a mí me debe o debo estar sintiendo un dolor profundo por las personas que están sin Cristo. Uno muchas veces no sabe en ciertas circunstancias por qué el Señor lo lleva a cierto lugar y lo hace permanecer por algún tiempo ahí, y uno como que no le encuentra ningún objetivo, ningún propósito a ese sitio, a ese lugar, sea porque esté viviendo, sea porque esté trabajando, sea porque constantemente está visitando a una persona por alguna circunstancia en especial, algún familiar, pero Dios lo está llevando constantemente a ese sitio, a ese lugar. ¿Será que nosotros nos tomamos el trabajo de preguntarle al Señor: Señor, ¿yo por qué estoy tanto en este barrio? ¿Yo por qué visito tanto esta familia? ¿Por qué me lleva tanto a estas visitas médicas, a estas citas médicas? ¿Por qué me encuentro tanto a esta persona? ¿Será que yo me tomo el momento, los momentos especiales para reflexionar por eso? Yo sé que Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es que proclamemos buenas nuevas. Les cuento que estamos orando por un vecino. Tenemos como 7 o 8 meses de estar ahí viviendo, y le preguntaba al Señor, aparte del apartamento que es fresco, que es iluminado, que no es caluroso, que no, a pesar de estar en el centro no es ruidoso, vemos toda la bendición ahí del Señor en ese apartamento, y le preguntaba al Señor, ¿qué más quieres? Debe haber algún propósito. Y resulta que hay un vecino en la madrugada, en la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, produce unos ruidos como cuando una persona está vomitando y descarga de una manera impresionante. Me di a la tarea de averiguar qué pasa, si conocen, qué sucede. Y me dijeron es que es un drogadicto. Consume droga, se inyecta droga, huele droga, absorbe droga, y ahí es cuando él descarga de droga. Y estamos orando junto con mi esposa para que el Señor nos coloque el momento propicio para él tocar la puerta de su casa y decirle: venimos de parte del Señor. Independientemente de lo que él quiera hacer, si nos quiera recibir o no. Pero yo sé que es un propósito de Dios. Y cuando le coloca a uno ese dolor por esa persona, en lugar de sentir uno fastidio, de decir: qué fastidio esta persona, qué fastidio este vecino, ojalá se vaya, es preguntarle al Señor: ¿cuál es el propósito tuyo, Señor?
me trajiste por esto, y que me duela a mí. Esa persona está perdida, está sin Cristo, y que en cualquier momento puede tomar la determinación de quitarse su vida, porque para eso vino el diablo, vino para robar, para matar y para destruir. Pero dice el Señor: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y para que tengan vida y vida en abundancia está usted, estoy yo, porque tenemos una solución para esos problemas que se llama Jesús, Hijo de Dios. No podemos ser ajenos a eso. Y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, tener esa compasión como la tuvo el Señor Jesucristo. Si nosotros abrimos nuestro corazón a la necesidad del Señor de proclamar las buenas nuevas, tengan la plena seguridad que Dios lo va a hacer. Muchas veces nosotros decimos: estamos en una comunidad, estamos en una zona de confort, tenemos desayuno, tenemos almuerzo, tenemos la cena, tenemos nuestra casa de habitación, muchos tenemos nuestro vehículo para desplazarnos, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra fuente de provisión, no nos falta nada. Aparentemente no nos falta nada, lo tenemos todo. Pero ¿cuánto nos cuesta dejar esa comodidad por ir a proclamar esas buenas nuevas? ¿Cuántos niños están muriendo sin tomar alimento, de hambre, de física hambre en el mundo? Diariamente, miles de niños. Pero ¿cuántas personas están partiendo a la eternidad eternamente condenadas? Y eso es lo que nos debe doler a nosotros. Una persona que se vaya sin Cristo se va condenada a la eternidad. Por eso nosotros debemos hacer todo lo posible por compartir el mensaje de Dios. Este es un problema serio. Todo lo que estamos viendo en medio de la sociedad lo estamos viendo sencillamente porque la gente vive apartada de Dios. A mí muchos me han dicho: ay, pero es que usted todo es Dios. Usted todo mete a Dios. Deje a Dios quieto. Dios no tiene por qué estar en todo. Y yo le digo: qué pena. Mientras yo viva y yo exista, para mí el primero es Dios, y Dios debe estar en todo. Porque si Dios no está, no pasa absolutamente nada. Yo no sé si a ustedes se lo habrán dicho, pero no meta tanto a Dios. Yo debo meter a Dios, porque soy un hijo de Él y debo compartir el mensaje del Señor. Así que debemos hacer todo lo posible por compartir el mensaje de Dios. Mira lo que está pasando hoy en día. A usted le dicen en estos momentos, como usted se llama, y le dice el pastor, el líder de la iglesia, o una persona en particular: óyeme, ¿a usted le gustaría irse para Australia? ¿A usted le gustaría irse para Singapur? ¿A usted le gustaría irse para Canadá? ¿A usted le gustaría irse para Estados Unidos? ¿A usted le gustaría irse para otra parte del mundo? Y entonces viene la pregunta: ¿pero a qué? No es que allá usted hay un trabajo, va a ganar en dólares, va a ganar en euros, va a ganar en no sé qué, usted va a poder ayudar a su familia, le va a poder mandar dinero a su familia. Entonces, ¿cuánto está ganando usted aquí? ¿Será que usted se va para allá? ¿Ustedes qué pensarían que diría yo? ¿O qué diría usted? ¿Cuántos están yendo para el extranjero hoy? ¿Cuántos? Buscando esos horizontes de buena vida. ¿Cuántos? Pero si, como les decía anteriormente, viene el pastor, viene el líder y le dice: oye, tenemos unas 10 personas en Estados Unidos, en tal región. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Usted está dispuesto a irse para allá a dirigir esa obra? ¿Cuál sería nuestra respuesta? De toda esa gente que se está yendo, si le dijeran: no tiene un trabajo allí a esto, o no va a ir a conseguir trabajo y lo otro,
Y no van a trabajar en lo que están trabajando aquí, sino que van a hacer aseo, van a ser servidores en un restaurante, van a cuidar niños, todo lo están haciendo. ¿Todo por qué? Por generar recursos económicos. Pero si alguien me dijera, vaya, para que proclame las buenas nuevas, nos estaría muy bien. Y decimos que tenemos al Señor en primer lugar. Pero ¿cómo nos cuesta? Y se nos olvida que si trabajamos para Él, trabajamos para el dueño del oro y de la plata. Trabajamos para el que lo tiene todo, para que, como cantábamos en la canción, nada es imposible para Él. Él es todo poderoso y eso se nos olvida. Y ahí sí ponemos nosotros estar quietos. Entonces, aún que tengamos que dejar nuestra patria para cumplir el propósito divino, debemos obedecer a Dios, a partir de esos lugares lejanos para obedecer a Dios. ¿Cuántos familiares hay en nuestras vidas, en nuestro entorno de familia, que viven lejos? O quizás no viven lejos, quizás viven dentro de la misma ciudad, pero resulta que hoy, domingo o entre semana o en la noche, cuando yo tenga disponibilidad de tiempo, pues sencillamente es ahí cuando quizás de pronto el Espíritu Santo nos ha dicho, oye, acuérdate de tu tía, acuérdate de tu primo, acuérdate de tu amigo de infancia, de tu ex compañero de colegio. Pero es que él vive por allá en Piedecuesta. Y para yo tomar un bus irme para Piedecuesta, pues que tengo que agarrar el carro y gasto gasolina y no tengo para la gasolina para ir a dar la vuelta allá a Piedecuesta. Y se nos llena la mente de tantas excusas. Y le pedimos a Dios que nos use para la extensión de su reino. Y cuando el Espíritu Santo, si nosotros estamos en sintonía, si nosotros verdaderamente estamos en intimidad con Dios, estamos obedeciendo su bendita palabra, estamos consagrados para Él, estamos apartándonos del mal, aborreciendo el pecado, pues sencillamente lo que el Espíritu Santo nos manda, nos coloca personas en nuestra mente porque Dios quiere que usted y yo vayamos a proclamar buenas nuevas. Así la persona no se arrepienta, así la persona no crea, pero Dios quiere que usted y yo vayamos a llevarle esas buenas nuevas, porque Dios sabe por qué no está haciendo, nosotros no lo sabemos. Así que dejemos la comodidad, dejemos de colocar excusas, impedimentos y realmente tengamos compasión por todas esas personas que llegan a nuestra mente, llegan a nuestra vida, que pasaron el proceso de nuestra vida y que Dios quiere que nosotros le comuniquemos esas buenas nuevas. Pero así como hay exigencias para la gran comisión, también Dios dejó en su bendita palabra promesas para que hace la gran comisión, para que el que decide hacer la gran comisión. Y una de esas primeras promesas la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. Y dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero mira, que es una promesa con condición también. Si me amáis, primera promesa, yo amo al Señor. La pregunta del Señor al apóstol Pedro: ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Pasa un momento: ¿me amas, Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Pasa tu tiempo: ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué el Señor le estaba diciendo las palabras a Pedro? El Señor le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Satanás te quiere zarandear, te busca para zarandear.
Y el Señor le dice, antes de que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Y Pedro, ¿qué fue la respuesta de Pedro? El sanguíneo, el colérico Pedro, ¿qué le dijo? ¿Cómo se le ocurre, Señor? Hasta la muerte voy yo por ti, Señor. Y los agarran, y miren, usted agarraron al Señor Jesucristo y lo vieron a él y que venga para acá, que usted es otro de ellos. Antes de que cantó el gallo, lo negó 3 veces. Y dice la palabra de Dios, y Pedro lloró amargamente. Ahí comprendió Pedro. Miren la gran diferencia entre Pedro y Judas. Pedro lo comprendió y se arrepintió y lloró amargamente. Y Pedro hizo la voluntad de Dios. Judas falló, pero no se arrepintió. Se dejó ganar por la culpa, por el pecado, y pues se suicidó. Qué gran diferencia de que nosotros amemos al Señor. Pero dice, guardad mis mandamientos. ¿Cuánto yo hago por guardar los mandamientos del Señor? Hablan de la palabra de Dios y yo procuro, soy diligente, tengo la intencionalidad siempre de guardar los mandamientos de Dios, o simplemente digo, como decimos por ahí cuando vamos a comer algo que sabemos que no hemos comer y decimos, eso una vez al año no hace daño, y una vez al mes qué bueno es, y pasa por alto, y no importa lo que suceda. Y con el pecado también hacemos lo mismo, eso Señor, una vez al año, eso tú lo pasas desapercibido, y una vez al mes, Señor, también puede ser. Pero ¿cuánto luchamos cuando llega eso a mi pensamiento? Cuando se está almacenando a mi pensamiento, inmediatamente desecharlo, resistir al diablo, huir. Entonces, si yo amo al Señor y guardo sus mandamientos, y uno de esos mandamientos es cumplir con la gran comisión, dice la palabra, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, está hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y pregunto, ¿qué mejor que usted y yo tengamos en nuestras vidas al Espíritu Santo siempre? ¿Es suficiente? ¿Con eso basta? Claro que sí. Es suficiente y basta. Porque es la presencia del Señor en su vida y en mi vida. Pero también hay promesas del Señor. En medio de una escasez económica, ya no lo leía Luis Eduardo del Salmo 23, Él va a estar siempre ahí, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de la confrontación, en medio de todo lo que pueda llegar a nuestras vidas, el Señor siempre está ahí, porque dice la palabra, Él siempre está. Y vea lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, Dios siempre llega a tiempo, eso estoy completamente seguro. Dios nunca llega tarde, Dios llega siempre a tiempo. Nosotros con Nancy nos han pasado muchas cosas. Le hemos proclamado las buenas nuevas a muchas personas. Muchos se han mantenido en el Señor, otros se han ido, otros han regresado, otros se apartaron. Pero nosotros lo que vemos es, el Señor llegó a tiempo. Porque vemos las circunstancias que llegan después, decimos, el Señor los estaba llamando. El Señor quería protegerlos. El Señor enviaba el oportuno socorro. Los que lo aceptaron, qué bueno, los que no, pagaron las consecuencias y están pagando consecuencias. Pero Dios siempre está ahí. Son promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Así que por la circunstancia que usted esté pasando, física, emocional, financiera, familiar, social, lo que sea, si yo estoy amando al Señor, si yo amo al Señor, guardo sus mandamientos, Él está conmigo y Él manda la solución. Y eso no puede impedir que usted y yo seamos portadores de las buenas nuevas de salvación.
El que usted esté enfermo, mira, hubo una oportunidad en una ocasión, pero le digo, Dios no tiene todo bajo control, Dios sabe cómo hacer las cosas. En una oportunidad murió la suegra de José Ordóñez, el humorista. Él estaba en Estados Unidos, la esposa también estaba en Estados Unidos, y ellos algunos de los hermanos se congregaban en algunas iglesias, pero no había quien hiciera las honras fúnebres de la mamá de la esposa de José. Entonces me llamaron y me dijeron: Jairo, es mucho pedirle que en su iglesia se celebren las honras fúnebres y que usted las haga para toda la familia. Yo le dije: no hay ningún problema, lo hacemos, y lo hicimos en Centro Cabecera. Allí Dios tuvo palabra para todos ellos, pero tuvo palabra para el hijo mayor, que estaba renuente. El nombre de él, Esdras, nombre bíblico, porque la mamá, la señora que moría, era una señora llena del Señor. Y en esa oportunidad recuerdo mucho, orando por cada uno de sus hijos que estaban ahí, el Señor llamaba a Esdras para que fuera pescador de hombres. Y él no lo aceptó, él no quiso, siguió su proceso de vida. Al cabo de unos años me llama Yasmín, la esposa de José, y dice: Jairo, le tengo que comunicar una mala noticia. Esdras tiene cáncer de colon, está enfermo, por favor ve y ora por él. Fui y oré por él, y vino a mí esa circunstancia en aquella ocasión de las honras fúnebres de su mamá, y le dije: ¿te acuerdas que el Señor te decía, te llamaba pescador de hombres? ¿Qué vas a hacer con eso? Y eso lo impactó, y empezó a ser pescador de hombres, con cáncer de colon, y en su lecho de moribundo, en sus quimioterapias, se llevaba las Sagradas Escrituras y predicaba el plan de salvación. Y no se cansó hasta el último momento de proclamar la buena nueva. ¿Hasta dónde tuvo que ir? Pero murió en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quería con este varón. Y al fin y al cabo, eso es lo que Dios quiere. Lo de aquí es pasajero. Lo importante es una eternidad al lado del Señor. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser esos portadores de esas buenas nuevas, porque siempre va a haber una bendición. Y este varón tuvo la bendición de partir de la eternidad, sellado por el Espíritu Santo en Cristo. Así que no nos preocupemos de lo que esté pasando con nuestra vida en estos momentos. Si usted y yo somos hijos de Dios, nos arrepentimos, creemos en Él, usted y yo somos encargados de la gran comisión. ¿Y qué decir de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14? Ahí están todas las bendiciones para usted y para mí, para sus familias y para mi familia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, se las dejo para que lo tengan ahí de tarea. Pero, ¿cómo? Hay una pregunta, usted dirá, pero ¿cómo debo tener yo ese corazón de ser de la gran comisión, tener ese corazón de ser misionero? Y quitémonos de nuestra mente que misionero es el que está exclusivamente al servicio de Dios. Misionero es usted y misionero soy yo, porque viene de la gran comisión. Y no necesita que usted deje su trabajo, no necesita que usted deje de ser esposo, deje de ser esposa, deje de ser hijo, deje de estar haciendo lo que tenga que hacer. Necesita es que usted realmente esté convencido de que Dios lo quiere usar y de que tiene ese llamado, ese mandato de Dios para llevar las buenas nuevas. Pero para tener un corazón de la gran comisión, un corazón misionero, usted tiene que ser un verdadero discípulo de Cristo. Tenemos que ser verdaderos discípulos de Cristo. En Mateo capítulo 4, versículo 19, Mateo 4, 19,
la palabra de Dios les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Venimos nosotros en pos del Señor? Claro que sí, todos venimos en pos del Señor, buscando el rostro de Dios, buscando al Señor. Y el que dice, los haré pescadores de hombres. Así que ser un verdadero discípulo del Señor nos garantiza que tenemos un corazón misionero. ¿Por qué? Porque sale del corazón del Señor. Y si yo estoy conectado con el Espíritu Santo, también debe estar incrustado en mi vida la necesidad de proclamar esas buenas nuevas, de ganar almas para Dios, de arrebatarle las almas al diablo. Por eso es que usted y yo somos enemigos de Satanás, ¿sabe? Porque usted y yo les arrancamos las almas al diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando un pecador se arrepiente? Qué hermoso que porque usted se dejó guiar por el Señor, haya fiesta en el cielo. Y cuantas veces nosotros seamos los portadores de las buenas nuevas y el pecador se arrepiente, inmediatamente hay fiesta en el cielo. Pero también para tener un corazón misionero, yo debo tener los ojos puestos en las cosas de arriba, no en la tierra. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero, ¿será eso cierto en nosotros? ¿Por qué anda afanado y preocupado usted? ¿O por qué ando afanado y preocupado yo? ¿En qué me gasto yo más tiempo? ¿Qué más me preocupa a mí? ¿En qué más invierto yo tiempo? ¿En qué más está mi mente? ¿En lo del planeta Tierra o en las cosas de Dios? Les dejo ahí el interrogante para que estemos reflexionando. ¿Qué es lo que más invierte este tiempo en su mente? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? Es muy importante entonces este punto. El corazón anhela lo que el ojo mira. Si mis ojos miran las cosas de Dios, mi corazón anhela las cosas de Dios. Pero si mis ojos están puestos en las cosas del mundo, mi corazón va a anhelar las cosas del mundo. Y en eso es que yo me gasto el tiempo, mis pensamientos. El Señor Jesucristo, cuando recibió el mandato del Padre, tenía puestos los ojos en la eternidad, en el plan de salvación. Los apóstoles, el apóstol Pablo, inmediatamente cuando comprendió lo que el Señor quería decirle, lo que el Señor había hecho, inmediatamente decidió colocar las cosas, sus ojos, todo, la mirada puesta en Jesús antes que las cosas del mundo. Dios quiere que por tu testimonio se puedan salvar otros. Dios quiere que porque te dejas usar puedan ser salvos muchos. No es una casualidad en el trabajo donde te encuentras. No es una casualidad en la universidad donde asistes. No es una casualidad en el barrio donde resides. No es una casualidad en la familia con la cual vives. No es una casualidad los amigos que Dios ha colocado en el proceso de su vida. Si aceptaste el plan de salvación, Dios te quiere usar en gran manera para cada uno de ellos, porque eso está en el corazón del Señor. Y por último, todo comienza con una decisión personal. Y esa decisión está en Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros?
por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hoy el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por él? Entonces debemos responder nosotros, heme a mí, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta mañana. Si no estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas, con lo que hay en el corazón, con lo que está consagrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el plan de salvación, el que tú y yo seamos portadores de las buenas nuevas, que seamos embajadores de Cristo, que marquemos la diferencia, que nuestro testimonio como esposo, que nuestro testimonio como esposas, que nuestro testimonio como padres, que nuestros testimonios como hijos, como vecinos, como compañeros de trabajo, como compañeros de estudio, donde quiera que nos encontremos, realmente sea un testimonio de que Jesús habita en ti y habita en mí, y que no nos podemos quedar callados y que te decimos, Señor, envíame a mí, yo iré. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar.